¿Por qué ocurre que cuanto más intentamos ser vistos, más invisibles nos volvemos? Pasamos nuestros días demostrando, publicando, explicando, con la esperanza de que alguien finalmente reconozca nuestro valor. Pero la verdad es que la mayoría de las personas están demasiado consumidas por su propio caos como para preocuparse por el nuestro. No es crueldad, es realidad. Todos cargan sus tormentas privadas, sus miedos silenciosos, sus propias batallas que nunca llegan a la superficie. Y cuando te das cuenta de eso, duele. Se siente como si el mundo se encogiera de hombros ante tu existencia. Pero si permaneces con ese dolor el tiempo suficiente, algo cambia. Dejas de suplicar comprensión y comienzas a dártela a ti mismo. Dejas de perseguir amor y empiezas a convertirte en amor. Marco Aurelio escribió una vez: «Conténtate con parecer lo que realmente eres». Quería decir, vive sin fingir y finalmente serás libre. Hoy vamos a explorar 8 verdades estoicas brutales que te enseñarán a soltar la necesidad de que te cuiden y a encontrar paz en el poder del respeto propio. Verdad número 1. El mundo no te debe nada. Crecemos creyendo que si somos buenos, si trabajamos duro, si damos lo mejor de nosotros, la vida de alguna manera nos devolverá el favor. Pero así no funciona el mundo. La verdad es fría, y los estoicos nunca intentaron suavizarla. Nadie te debe nada, ni amor, ni lealtad, ni justicia. Y cuanto antes dejes de esperar que la vida sea justa, antes dejarás de sentirte su víctima. Piensa cuántas veces has dicho, después de todo lo que he hecho, aún así me trataron así. Esa frase, por sí sola, expone la ilusión, la creencia de que existe un marcador invisible que registra lo que merecemos. Pero la vida no lleva la cuenta. Avanza indiferente, igual que la naturaleza. Séneca escribió: «Esperar gratitud es una trampa de los necios». Sabía que esperar que otros reconozcan tu dolor solo te encadena a la decepción. La vida moderna alimenta esa ilusión todos los días. Desplazamos la pantalla viendo imágenes perfectas, observando cómo otros son celebrados por cosas que nosotros sufrimos en silencio para lograr. Nos decimos, si lo intento más, si explico mejor, quizá me vean. Pero no lo hacen, y no lo harán. No porque no valgas, sino porque la mayoría de las personas están atrapadas dentro de su propio reflejo. El mundo no está diseñado para dar, está diseñado para probarte. Cuando Marco Aurelio gobernaba un imperio, enfrentó traiciones de amigos cercanos, una plaga que devastó ejércitos y ciudadanos que lo maldecían mientras él los servía. Sin embargo, en sus escritos privados, nunca se quejó de la justicia. En su lugar, se recordó a sí mismo: no puedes esperar higos en invierno, es decir, no exijas de la realidad lo que no puede dar. No puedes exigir calidez a corazones fríos, ni paz a mentes caóticas. Los estoicos creían que toda expectativa es un contrato oculto que firmamos sin el consentimiento de la otra persona. Crees que estás ofreciendo amor, pero en realidad estás ofreciendo un trato. Te doy esto si tú me haces sentir valioso. Cuando ese trato se rompe, te sientes traicionado, pero el estoico ve ese dolor de otra forma. Dice: bien, ahora veo dónde comienza mi libertad. La libertad comienza en el momento en que dejas de llevar la cuenta. Cuando dejas de exigir disculpas que nunca llegan, elogios que nunca se ofrecen y una justicia que nunca existió. La vida se vuelve más simple.
no más fácil, pero más clara. Porque cuando eliminas la ilusión de lo que te deben, ves lo que es real, tu esfuerzo, tu disciplina, tu virtud. Eso es lo único que siempre fue verdaderamente tuyo. Epicteto enseñaba a sus alumnos que nada externo está garantizado. Decía, cuando beses a tu hijo, recuérdate de que besas a un mortal. No para ser cruel, sino para recordarnos que todo a lo que nos aferramos, personas, elogios, posesiones, puede desaparecer en cualquier momento. Cuando aceptas eso, la gratitud reemplaza al resentimiento. Ya no dices, ¿por qué no les importé? Empiezas a decir, estoy agradecido de que hayan estado aquí. Entonces, ¿cómo se vive esta verdad? Empieza en lo pequeño. Cuando alguien ignore tu esfuerzo, no te expliques. Cuando la vida parezca injusta, no protestes. Actúa. Cuando te sientas invisible, usa eso como combustible para construir algo que no necesite aplausos. El mundo no te debe nada. Y ese es tu mayor regalo. Porque si nadie te debe nada, entonces tú no le debes a nadie tu desesperación. No tienes derecho a una vida fácil. Estás invitado a una vida con sentido. Cada desafío es prueba de que la vida cree que eres capaz de más. Cada silencio, cada rechazo, cada momento en que no eres visto, no es castigo, es entrenamiento. La libertad comienza donde termina el derecho. Verdad número 2. Las personas están demasiado ocupadas sobreviviendo a sus propias tormentas. Es fácil creer que las personas te ignoran porque no les importas, que pasan por alto tus mensajes, olvidan tu dolor y no aparecen cuando más los necesitas, porque tu existencia no significa nada para ellas. Pero rara vez esa es la verdad. La mayoría de las veces no son crueles. Simplemente se están ahogando en silencio dentro de su propio caos. Cada persona que conoces está luchando una batalla invisible. El jefe que te habló mal tiene miedo de perder el control. El amigo que desapareció sin explicación está anestesiando su propio dolor. El extraño que te cerró el paso en el tráfico solo está intentando sobrevivir al día. Marco Aurelio escribió, sé tolerante con los demás y estricto contigo mismo. No lo dijo para hacerte superior, sino para recordarte que el juicio nubla la compasión. El estoico sabe que cada persona carga tormentas que tú no puedes ver, y cuando aceptas eso, algo dentro de ti se suaviza. Dejas de tomarte todo de forma personal, dejas de convertir su silencio en una medida de tu valor. Vivimos en una época donde todos están abrumados. Deudas, expectativas, comparación social, ruido constante. Apenas tienen fuerza para manejar sus propias emociones, mucho menos para sostener las tuyas. Cuando esperas que otros te rescaten del dolor, te preparas para la amargura. Pero cuando sueltas esa expectativa, encuentras paz. Porque de pronto su distancia ya no se siente como rechazo, se siente como realidad. Séneca dijo, no sufrimos por los hechos, sino por el juicio que hacemos de ellos. Cuando alguien no responde, lo juzgamos como no le importa. Pero el estoico lo ve diferente. Es humano, como yo, imperfecto, distraído, frágil. Ese cambio lo transforma todo. Pasas del resentimiento a la empatía, del papel de víctima a la comprensión. Piensa en las veces en que tú mismo estabas perdido en tus propios problemas. Días en los que tu mente estaba demasiado pesada para notar el mundo. ¿Ignoraste a otros a propósito? No, solo estabas intentando respirar. Ellos también. Todos están haciendo lo posible por mantenerse a flote
en un mar que no deja de subir. Cuando empiezas a ver a las personas desde esta perspectiva, la compasión reemplaza a la decepción. Dejas de buscar cierre en quienes apenas se sostienen. Dejas de exigir estabilidad a quienes aún están aprendiendo a mantenerse en pie. Dejas de decir, no apareció. Y empiezas a decir, tal vez no pudo. Esto no significa justificar un mal comportamiento. Significa liberarte del veneno de la sobreinterpretación. Elegir comprensión en lugar de resentimiento. Construir límites sin amargura. Amar sin expectativa. El enfoque estoico no es endurecer el corazón, sino fortalecerlo. Permanecer amable incluso cuando la amabilidad no regresa. Mantenerte centrado incluso cuando el mundo olvida tu nombre. Porque ahora entiendes. Las personas no son insensibles. Solo están ocupadas sobreviviendo a tormentas que nunca verás. La próxima vez que alguien te decepcione, detente. No caigas en la duda sobre tu valor. Susurra, en cambio. También está luchando con algo. Deja que esa verdad te sostenga, no que te rompa. La compasión no es debilidad, es dominio. No te están ignorando. Están luchando su propia guerra. Verdad número 3. La atención no es amor. Es distracción. Vivimos en un mundo obsesionado con la atención. Cada notificación, cada me gusta, cada vista parece una prueba de que importamos. Pero los estoicos te dirían una verdad dura. La atención no es amor. Es ruido. Es distracción disfrazada de validación. Lo que hoy muchos llaman conexión es solo un intercambio breve de dopamina, un impulso momentáneo que desaparece en cuanto alguien publica algo más llamativo. Hemos confundido ser vistos con ser valorados y ser seguidos con ser amados. Pero la atención es inestable. Llega rápido y se va más rápido aún. Puedes tener miles de personas mirándote y aún así sentirte completamente invisible. Porque la atención no llena el alma. Alimenta al ego, y el ego nunca se sacia. Epicteto decía, solo los educados son libres. Quería decir que la verdadera libertad comienza cuando dejas de ser esclavo de la opinión ajena, cuando dejas de medir tu valor por el ruido de la multitud. La mente estoica sabe que la paz no se encuentra en el aplauso, sino en la coherencia. No estás aquí para agradar, estás aquí para vivir correctamente. La vida moderna enseña lo contrario. Vivimos en escenarios digitales, actuando versiones de nosotros mismos para personas que ni siquiera conocemos. Esperamos likes, como los niños esperan aprobación. Pero cada vez que persigues atención, entregas tu paz. Porque si otros pueden darte valor, también pueden quitártelo. Marco Aurelio escribió, la opinión de 10.000 hombres no vale nada si ninguno sabe quién eres. Entendía que la mayoría juzga la superficie, no la sustancia. La multitud aplaude cuando entretienes, no cuando creces. Su atención es condicional. Dura hasta que aparece el siguiente espectáculo. Pero el amor, el verdadero, es silencioso. Permanece cuando nadie mira. Se demuestra con acciones, no con reacciones. El estoico separa ambos conceptos. La atención alimenta el orgullo. El amor alimenta el propósito. El orgullo dice, mírame. El propósito dice, déjame servir. El primero te agota, el segundo te llena. Así que la próxima vez que te sientas invisible, no persigas el foco. Construye tu carácter. No actualices la pantalla, actualiza tu mente. Pregúntate, ¿viviría de esta forma si nadie jamás lo notara?
La respuesta a esa pregunta revela tu libertad. Cuando te desprendes de la necesidad de atención, redescubres la presencia. Dejas de actuar y comienzas a vivir. Dejas de intentar impresionar y empiezas a ser real. Comprendes que quien puede sentarse en silencio sin necesidad de ser visto, ya se ha dominado a sí mismo. Séneca advirtió: quien busca fama nunca encuentra paz. Hoy la fama no solo significa celebridad, significa el hambre diaria de reconocimiento, y esa hambre no tiene fin. Cuanto más la alimentas, más crece. Pero cuando la privas, ocurre algo extraordinario. Regresa la claridad. Empiezas a hacer las cosas porque son correctas, no porque sean reconocidas. La atención se desvanece, pero el carácter permanece. El amor exige profundidad. La atención solo exige un momento. Así que deja de perseguir momentos. Construye significado. Aprende a preferir el calor constante de la integridad al parpadeo del aplauso. Busca respeto en tus acciones, no en sus reacciones. Verdad número 4. Cuando dejas de buscar validación, comienza la paz. La mayoría de las personas pasan toda su vida haciendo audiciones para ser aprobadas. Desde la infancia se nos enseñó a ganarnos el amor, a rendir, a impresionar, a ser lo suficientemente buenos según los estándares de otros. Ese hábito nunca desaparece del todo, solo cambia de forma. Crecemos persiguiendo calificaciones, luego elogios, después títulos y, finalmente, seguidores. Construimos nuestra identidad sobre la base frágil de la opinión ajena y luego nos preguntamos por qué todo se derrumba en el momento en que esa opinión cambia. Los estoicos llamaban a esto la enfermedad del alma, vivir a merced del elogio y la crítica. Epicteto dijo: si deseas mejorar, conténtate con que te consideren necio y estúpido, porque en el instante en que dejas de necesitar que otros te validen, te vuelves intocable, dejas de bailar por aplausos, dejas de vivir pidiendo permiso, ya no necesitas que el mundo apruebe tu paz. Marco Aurelio se advertía a sí mismo cada día: deja de esperar aplausos. Sabía que cada vez que esperas que alguien reconozca tu valor, le entregas poder sobre tus emociones. La validación es una correa disfrazada de afecto. Parece amor, pero es control. Cuando las personas pueden hacerte sentir valioso con aplausos, también pueden hacerte sentir insignificante con su silencio. La vida moderna amplifica esta trampa. Hemos construido economías enteras alrededor de la aprobación. Cada clic, cada corazón, cada comentario entrena al cerebro para buscar su próxima dosis de reconocimiento. Es una adicción socialmente aceptada. Pero cuando el aplauso se apaga, y siempre lo hace, quedas frente a un silencio que se siente insoportable. Ese silencio no es castigo, es tu oportunidad de volver a escucharte. El estoico aprende a hacer las paces con esa quietud. Mide el éxito no por el elogio, sino por la coherencia. Actué con virtud, hice lo correcto, me mantuve en control de mí mismo. Ahí es donde comienza la paz. No cuando el mundo está de acuerdo contigo, sino cuando lo está tu conciencia. Cuando dejas de buscar validación, el ruido a tu alrededor pierde poder. Ya no persigues a quienes no ven tu valor. Ya no te retuerces para encajar en expectativas ajenas. Aprendes a permanecer firme, estable, incluso si nadie aplaude. Porque la paz no se construye en público, se forja en la soledad. Prueba esto. Pasa un día sin publicar, sin explicarte, sin buscar aprobación. Simplemente vive.
Haz una cosa correcta y no se la cuentes a nadie. Observa lo liberador que se siente actuar desde la integridad y no desde la inseguridad. Ese es el comienzo de la verdadera confianza, la que no necesita audiencia. Séneca dijo: quien está contento con lo que tiene es rico. El estoico va más allá. Quien está contento sin validación es libre. Porque la persona que ya no depende del elogio ha dominado sus emociones. Así que deja de preguntarte, ¿me ven? Y empieza a preguntarte, ¿respeto la forma en que vivo? Porque la verdad es esta: la paz no llega cuando ellos te notan. Llega cuando tú dejes de necesitarlos. La paz comienza cuando la validación termina. Verdad número 5. El rechazo es redirección. El rechazo es uno de los golpes más profundos que una persona puede sentir. Toca la parte más frágil del corazón humano: el deseo de pertenecer, de ser elegido, de ser suficiente. Cuando alguien se va, te ignora o te dice que no, tu primer impulso es pensar que hay algo mal contigo. Pero desde una perspectiva estoica, el rechazo nunca es personal. Es corrección, es redirección, de lo que nunca fue para ti hacia lo que realmente forjará tu fortaleza. Séneca dijo una vez: lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Quería decir que los obstáculos, las decepciones y las puertas cerradas no son desvíos de tu sendero. Son el sendero. Cada rechazo contiene información. Te muestra qué ya no te sirve, dónde estaba mal dirigida tu energía y quién nunca estuvo alineado con tu crecimiento. No te quita valor, lo refina. Muchas veces pedimos claridad, pero maldecimos los eventos que nos traen, ese trabajo que no te contrataron, la persona que desapareció sin explicación, el amigo que poco a poco se alejó. No fueron castigos, fueron guía. Los estoicos creían que la naturaleza es racional, que incluso en la pérdida hay orden, hay dirección. Marco Aurelio escribió: el universo es cambio, la vida es opinión. Lo que parece un final suele ser solo un cambio de perspectiva. La vida moderna nos ha condicionado a confundir rechazo con fracaso. Pero, ¿y si fuera protección? ¿Y si cada no fuera la manera que tiene la vida de quitar de tu camino aquello que te habría debilitado? Cuando alguien te da la espalda, no lo persigas. Agradéceselo. Ha despejado el espacio para lo que sigue. El dolor que sientes ahora es temporal, pero la sabiduría que deja atrás te guiará durante años. Piensa en los momentos más decisivos de tu vida. Probablemente comenzaron con algo que no salió como querías. La persona que se fue hizo espacio para tu independencia. El trabajo que perdiste te empujó a crear algo propio. El silencio que temías te obligó a escucharte. Esto es alquimia estoica: convertir el dolor en fortaleza, el rechazo en redirección. Epicteto enseñaba que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El rechazo en sí es breve. La historia que contamos sobre él es lo que dura para siempre. La repetimos, la analizamos, atamos nuestra identidad a ella, pero el estoico rompe el ciclo. Dice: ocurrió, dolió. ¿Qué me está enseñando? Esa pregunta transforma el rechazo de una herida en una puerta. Vivir como estoico es aceptar que nada destinado a tu crecimiento se perderá realmente. Si se va, no estaba alineado con tu virtud. Si se queda, te exigirá vivirla. En ambos casos, ganas. La próxima vez que el rechazo llegue, y llegará, detente antes de reaccionar. No supliques,
No persigas. No intentes arreglar lo que ya se está revelando como incorrecto para ti. Da un paso atrás y susúrrate. Esto no es pérdida, es dirección. Porque la vida no te está quitando nada, te está entrenando. Cada no que duele hoy te prepara para el sí que mañana exigirá una versión más fuerte de ti. La vida no te rechaza, te redirige. Verdad número 6. El desapego emocional no es frialdad, es fortaleza. Existe un malentendido silencioso en este mundo. Muchas personas creen que estar en calma significa no sentir. Confunden el autocontrol con indiferencia y la compostura con distancia. Pero el desapego emocional, desde la mirada estoica, no es la ausencia de sentimiento, es el dominio de él, es la capacidad de permanecer en medio del caos sin permitir que el caos se convierta en ti. Vivimos en una cultura que glorifica la reacción. Se espera que todos respondan de inmediato, que se defiendan, que se justifiquen, que griten su verdad más fuerte que los demás. Pero el estoico elige el silencio antes que el espectáculo. Sabe que cada vez que reaccionas de forma impulsiva, entregas tu poder. El desapego emocional no es un muro, es un escudo. Protege tu paz de ser destruida por palabras descuidadas y tormentas pasajeras. Epicteto dijo, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. El estoico practica esto a diario. No reprime la emoción, la estudia. Observa el surgimiento de la ira, el pulso del miedo, el susurro de la inseguridad, y se pregunta, ¿está esto bajo mi control? Si la respuesta es no, lo suelta. Porque la fortaleza no consiste en no sentir nada, sino en sentirlo todo sin quebrarse. En la vida moderna, muchas personas intentarán provocarte solo para comprobar cuánto poder tienen sobre tus emociones. Pondrán a prueba tu paciencia, desafiarán tu silencio y te llamarán frío cuando te niegues a explotar. Pero esa es la prueba. En el momento en que reaccionas por impulso, ellos ganan. En el momento en que permaneces sereno, recuperas el control. El desapego no es debilidad, es disciplina. Marco Aurelio gobernó en tiempos de guerra, peste y traición. Sin embargo, sus escritos suenan como meditaciones, no como quejas. Observaba su propia mente como un científico, registrando su ira, su miedo y su tentación al desánimo, sin permitir que dictaran sus decisiones. Se recordaba a sí mismo, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Comprende esto y encontrarás fortaleza. Eso es el desapego, el poder de elegir tu estado interior sin importar las circunstancias. Piensa en la última vez que alguien te insultó o te ignoró. Quizás sentiste ese calor subir por el pecho, esa urgencia de responder, de demostrar, de defender tu nombre. Pero, ¿y si en ese momento hubieras hecho una pausa? ¿Y si simplemente hubieras observado tus emociones sin obedecerlas? Esa pausa, ese segundo sagrado, es donde vive la libertad. Es el espacio entre lo que sucede y quién decides ser. El desapego emocional no significa que dejes de amar. Significa que dejas de permitir que otros controlen la temperatura de tu alma. Puedes seguir cuidando profundamente y mantener la calma. Sentir tristeza sin ahogarte en ella. Experimentar ira sin incendiar la habitación. El desapego te permite ver la tormenta sin convertirte en la tormenta. Prueba esto la próxima vez que algo te active. No reacciones. Respira. Escribe lo que sientes en lugar de decirlo. Pregúntate, ¿esta reacción está alineada con la persona que quiero ser?
Te sorprenderá cuántas veces el silencio resulta más fuerte que las palabras. Con el tiempo, ese control se convierte en tu armadura, suave por dentro, inquebrantable por fuera. Séneca escribió: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El estoico aprende que el desapego emocional aquieta la imaginación. Separa el hecho de la historia. Cuando dejas de añadir drama a la incomodidad, la paz regresa de forma natural. Así que cuando te llamen distante, recuerda esto: los corazones fríos no permanecen en calma, se congelan. Los corazones fuertes permanecen cálidos, pero firmes. No necesitas reaccionar para demostrar que te importa. Lo demuestras permaneciendo fiel a ti mismo, incluso cuando otros pierden el control. El desapego no es huida, es mando. Verdad número 7. Tu valor se prueba en la soledad. La mayoría de las personas temen estar solas, porque el silencio expone la verdad de la que han estado huyendo. En la quietud no hay distracciones, ni aplausos, ni validación, ni ruido que ahogue la pregunta: ¿quién soy cuando nadie me observa? Por eso la soledad resulta aterradora para quienes han construido su identidad sobre la aprobación externa. Pero para el estoico, la soledad no es vacío, es entrenamiento. Es el gimnasio de la mente, donde la fortaleza se construye en silencio. Marco Aurelio pasó años en el campo de batalla, rodeado de muerte, incertidumbre y traición. Sin embargo, en la quietud de su tienda por la noche, escribía meditaciones, cartas para sí mismo, recordatorios de quién quería ser. Solo forjó su carácter. Solo afiló sus pensamientos hasta convertirlos en principios. No esperó elogios ni compañía. Se enfrentó a sí mismo, y eso lo volvió inquebrantable. El mundo moderno huye de ese tipo de silencio. Llenamos cada momento con ruido, música, desplazamientos infinitos en la pantalla, conversaciones vacías, porque el silencio nos obliga a enfrentar el peso de nuestros propios pensamientos. Pero aquí está la paradoja. La paz que buscas no se encuentra en más ruido. Está escondida detrás del mismo silencio que evitas. Epicteto dijo: si quieres mejorar, acepta que te consideren necio y estúpido. La soledad enseña esa lección. Parecerás extraño por alejarte de la multitud. Serás incomprendido por elegir la quietud en lugar de la estimulación. Pero en ese espacio, comienzas a escuchar algo mucho más valioso que la aprobación. Empiezas a escuchar tu propia voz. Cuando abrazas la soledad, dejas de negociar tu valor con el mundo. Comprendes que la confianza no se construye mediante reconocimiento, sino mediante la repetición de presentarte por ti mismo incluso cuando nadie más lo hace. El estoico practica esto en momentos simples y deliberados: una caminata matutina sin teléfono, una reflexión nocturna en silencio, una conversación contigo mismo en lugar de con la pantalla. Al principio, el silencio será incómodo. Sacará a la luz tus miedos, tus inseguridades, tus arrepentimientos. Pero no huyas. Siéntate con ellos. Obsérvalos como nubes pasajeras. Pierden su poder en el instante en que dejas de luchar contra ellos. Porque la soledad no es aislamiento, es revelación. Te muestra quién eres cuando el mundo se calla. Séneca nos recordó: quien nunca está solo no es libre. Depender de la compañía constante es depender de la distracción, pero cuando puedes estar solo y aún así sentirte completo, has encontrado la verdadera libertad. Has demostrado tu valor no por quien te ama,
sino por cuán profundamente te amas a ti mismo. Así que deja de temer a la habitación vacía. No está vacía, es sagrada. Es el lugar donde termina el ruido y comienza la comprensión. ¿Dónde te encuentras con la versión de ti que ha estado esperando pacientemente bajo todas las máscaras y actuaciones? Ve allí con frecuencia, permanece el tiempo suficiente para sentir incomodidad, y luego un poco más. Porque en ese espacio descubrirás algo raro, la certeza silenciosa de que eres suficiente. Incluso cuando nadie aplaude, nadie llama y nadie se preocupa. El silencio no es vacío, es entrenamiento. Verdad número 8. Cuida profundamente, pero no esperes nada. La mayor paradoja de la fortaleza es esta. Puedes amar plenamente y seguir siendo libre. Para el estoico, cuidar profundamente no significa aferrarse. Significa entregar el corazón sin entregar la paz. El amor verdadero, ya sea hacia una persona, un sueño o una causa, no trata de posesión ni de recompensa. Trata de expresión. Das porque está alineado con tu naturaleza, no porque esperes algo a cambio. Epicteto escribió: Cuando beses a tu hijo, recuérdate de que besas a un mortal. No lo dijo por morbosidad, lo dijo para enseñar presencia, amar sin ilusión, apreciar sin exigir permanencia. El estoico no ama menos, ama con mayor sabiduría, entiende que todo lo que valora es prestado, cada amistad, cada momento, cada aliento. Por eso lo da todo. Pero no se aferra. Cuida profundamente, pero no espera nada. En la vida moderna, la mayoría ama de forma condicional. Me importas si tú te preocupas por mí. Me quedo si me haces sentir visto. Eso no es amor, es una transacción. Y toda transacción termina en decepción, porque la otra persona acabará fallando un contrato invisible que nunca aceptó. El estoico rompe ese ciclo. Dice: doy porque eso es quien soy, no por lo que los otros sean. Cuando vives así, el desamor cambia de forma. El rechazo deja de sentirse como injusticia y se siente como naturaleza. La gratitud reemplaza al resentimiento. Agradeces los momentos en lugar de lamentar los finales. Comprendes que el amor no está destinado a encarcelarte, sino a expandirte. Marco Aurelio vivió bajo este principio como emperador y como padre. Perdió hijos, amigos y soldados. Aún así, sus escritos respiran compasión, no rencor. Se recordaba a sí mismo: acepta todo lo que llegue tejido en el patrón de tu destino. Esa aceptación no debilita el amor. Lo vuelve eterno, porque está arraigado en la virtud, no en las circunstancias. ¿Cómo practicar esto hoy? Comienza con un acto de bondad sin expectativa. Envía el mensaje que has estado reteniendo. Ayuda a alguien que no pueda devolverte el favor. Escucha sin necesidad de hablar. Cada acto se convierte en una declaración silenciosa. Mi corazón es mío para dar, no de otros para controlar. Esa es la forma estoica de amar, feroz, libre y valiente. Cuidar profundamente sin esperar nada no es apatía, es maestría. Es el equilibrio raro entre calidez y sabiduría, ternura y fortaleza. Dejas de amar para obtener, empiezas a amar para crecer. Porque cuando ya no esperas, cada gesto se convierte en un regalo. Cada momento es suficiente. Y cada amor, por breve que sea, se vuelve completo. Amar sin necesidad. Ayudar sin aplausos. El poder de la aceptación. Cuando finalmente aceptas que nadie te debe cuidar,
ocurre algo extraordinario. Dejas de esperar ser rescatado y empiezas a rescatarte a ti mismo. Dejas de perseguir validación y comienzas a construir carácter. Dejas de depender del ruido ajeno para sentirte vivo y empiezas a encontrar significado en tu propio silencio. Eso es lo que los estoicos llamaban libertad. No comodidad, no aplausos, sino dominio de la mente. Recordemos lo aprendido. El mundo no te debe nada. Las personas están ocupadas sobreviviendo a sus propias tormentas. La atención no es amor. La paz comienza cuando dejas de buscar validación. El rechazo es redirección. El desapego es fortaleza. La soledad es donde se prueba tu valor. Y la forma más elevada de amor, la más rara, es cuidar profundamente sin esperar nada. No son solo ideas, son invitaciones. Invitaciones a reconstruir tu mundo interior sobre algo inquebrantable. Porque cuando dejas de esperar que el mundo te cuide, te conviertes en alguien que ya no lo necesita. Pasas del resentimiento a la resiliencia, de la dependencia a la disciplina, del ruido a la claridad. Marco Aurelio dijo, no es la muerte lo que un hombre debe temer, sino no empezar nunca a vivir. Esta conciencia, esta aceptación, es donde la vida realmente comienza. Así que la próxima vez que el mundo parezca indiferente, no lo tomes como algo personal. Tómalo como entrenamiento. Porque quienes se elevan por encima de la necesidad de ser cuidados, son los suficientemente fuertes como para cuidar verdaderamente de otros. Nadie te debe cuidado, pero tú te debes el dominio. Repítelo hasta que se vuelva verdad. Pues tú me estoy volviendo inquebrantable, día a día.